Como siempre, muy buen día. Espero que se encuentren todos muy bien y a los que estén enfermitos, nanay para sus cabecitas, para que tengan los mejores deseos para que se puedan sanar. A ver, hoy es la última clase del primer semestre. El próximo semestre empieza la próxima clase, es increíble. Pero así nos tocó el año bastante extraño y sorprendente. Así que nada que hacer. Estudiantes, voy a tratar de hacer la clase lo más breve posible para explicarles el trabajo de esta semana, que es la cuarta nota que me pidieron, ¿ya? Así que esto está en el material que les esto está en el material que les envié, pero aún así es distinto leerlo a ser explicado, así que vamos con ello. El objetivo de la clase del día de hoy es comprender tres propiedades de las potencias, además de estas que ya vimos. Esta es multiplicación de potencias de igual exponente, cuya multiplicación se transforma en una suma de exponentes, le baja un grado, por así decirlo, a la operación. La división de potencias de igual exponente se traduce en una resta. La multiplicación de potencias de igual exponente genera la multiplicación, o se resume en la multiplicación de las bases. Aquí ya no hay cambio de operación. Y por último, la división de potencias de igual exponente se traduce en la división de las bases conservando el exponente. Hoy día vamos a agregar tres propiedades más, pero quiero que las deduzcan o que se puedan deducir, si es que no se hace el trabajo mental personal. ¿Qué pasa? Así que no importa. Ya. Entonces, quiero que vean la siguiente secuencia. 2 elevado a 3. Por definición, la guía también pregunta la definición de potencia, así que esto tiene que quedar clarísimo. Tiene que quedar clarísimo. 2 elevado a 3 es 1, 2, 3. 2, o sea, 3, 2. 3 doses. ¿Y esto cómo se resuelve? 2 por 2, 4 y por 2, 8. 2 al cuadrado es 2 por 2, que es 4. 2 elevado a 1 es 2 nomás. Y quiero que se den cuenta de lo siguiente para poder deducir dos propiedades en una. Fíjense que de 2 elevado a 3 pasar a 2 elevado a 2, es decir, bajar una potencia, implica bajar del 8 al 4. Y 4 es la mitad de 8. Entonces, se puede bajar al nivel inferior calculando la mitad. 4 es el doble de 2, o 2 es la mitad de 4. Entonces bajé otra mitad. ¿Cuánto será 2 elevado a 0? Porque aquí hay un hecho que uno se imagina por la definición, porque aquí cuando entramos con los números raros, la definición nos juega trampas. ¿Qué trampa? Esta es una trampa cognitiva, porque 2 elevado a 0 significa en teoría ningún cero, por lo tanto debería ser 0. Y no. Aquí hay un hecho contraintuitivo, es decir, que va en contra de lo que nosotros podamos deducir. Y esto es un hecho matemático, es decir, teórico, no es práctico. O sea, sí es práctico, pero es un poquito filosófico. 2 elevado a 0, a diferencia de lo que todos podríamos pensar que es válido, no es 0. Ahí Diego Parra lo dijo. Todo número elevado a 0 es 1. ¿Pero por qué? Porque generalmente se enseña que 2 elevado a 0 es 1 porque sí nomás, porque así lo dice la matemática. Y no, tiene una justificación. Y si uno va 2 elevado a 3, 2 elevado a 2, 2 elevado a 1, 2 elevado a 0, uno puede perfectamente seguir la secuencia y la mitad de 2 es 1. ¿Ya? Entonces, 2 elevado a 4, ya partamos un poco más arriba. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 2, 4. La mitad. Voy bajando por cada vez en la mitad. La mitad de 4 es 2. La mitad de 2 es 1. Entonces aquí ya tenemos una propiedad que 2 elevado a 0 es 1. ¿Se cumplirá esto en todos los números? Vamos a ver. Vamos a usar el borrador marginal.
Ya, pero borra igual borra mejor que el borrador que tengo. Ya. Veamos con el 5. Ya, para no irse tan alto. Cuando uno usa harto las potencias, uno se va a dar cuenta que esto es muy sencillo, se las van a terminar aprendiendo de memoria. Pero esta unidad no va a ser tan larga. De hecho, nos quedan como 3 clases y terminamos la unidad. Ojalá. Ya. 5 elevado a 3. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. Curiosamente, todas las potencias, o sea, desde el 2 en adelante, las potencias de 5 terminan en 25. Es curioso. 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. 5 elevado a 1 es 5. Fíjense que aquí, 25 dividido en 5 nos da 5. 125 dividido en 5 nos da 25. Es decir, aquí estamos algo similar. Aquí era ir calculando la mitad o ir dividiendo por 2. Y aquí estamos dividiendo por 5. Y, perdón. Ahora sí. 5 dividido en 5 nos va a dar 5. ¿Cuántas veces cabe en el 5? 1. Por lo tanto, también da 1. ¿Será que tenga que escribir otros ejemplos? Por ejemplo, otra forma, si es que no les gusta así, que es válido, otra cosa. Uno tiene que manejar en lo posible varias formas de explicar lo mismo. Apliquemos la propiedad primera, potencias de igual base. Ya, usamos el 2 y el 5, usamos el 6. 6 al cuadrado por 6 elevado a 0. Potencias de igual base, se conserva la base y los exponentes se suman. 2 más 0, 2. Es decir, multiplicar por esta potencia de exponente 0 no hizo nada. Perdón, no hizo nada. ¿Y qué número al multiplicar no hace nada? El 1. Entonces, aplicando las mismas propiedades que estuvimos viendo antes, el 6 elevado a 0 actúa como neutro en la multiplicación. ¿Y qué número es el más conocido como el neutro? De todos los neutros posibles, el nombre principal o su identidad principal es el 1. Y con esta propiedad uno puede extrapolar, o sea, generalizar, que el 6 elevado a 0, el 7 elevado a 0, el menos 47 elevado a 0, todo número elevado a 0 va a dar 1, como dijo Diego Parra. Entonces aquí tenemos una nueva propiedad. Todo número elevado a 0 da 1, pero hay un detalle. No es tanto así como todo número. No puede ser el 0. 0 elevado a 0 no existe. No tiene valor. O sea, la respuesta no tiene un 0. Que la base no puede ser 0. No puede ser 0, porque 0 elevado a 0 se lo voy a explicar con la siguiente propiedad. Ya. Que de hecho la podemos deducir de la misma tablita que tengo acá. A ver, le voy a cambiar el color. Ya. Entonces 2 elevado a 0 es 1. Fíjense que vamos contando para atrás. 4, 3, 2, 1, 0. Y si sigo calculando las mitades, aquí tendría prácticamente el 2 elevado a menos 1. ¿Y cuánto es la mitad de 1? 1/2. 2 elevado a menos 2. La mitad de menos 2, de 1/2, perdón, es 1/4. 2 elevado a menos 3 es, la mitad de 1/4 es 1/8. Uf. A ver. Aquí me carga escribir mal. Perdón, es un toque. 1/8. 2 elevado a menos 1, 1/2. 2 elevado a 1, 2. Como que se invirtió. 2 elevado a menos 2, 1/4. 2 elevado a 2, 4. 4, 1/4. 8, 1/8. Es decir, que los exponentes pueden ser negativos también y tienen el efecto de invertir la base. ¿Ya? Por ejemplo, otra forma. 2 elevado a 3 por 2 elevado a menos 3.
potencia de igual base, los exponentes se suman. 3 más menos 3. Más con menos menos, y 3 menos 3, 0. ¿Y cuánto es 2 elevado a 0? 1. Es decir, que la potencia aquí tiene el siguiente comportamiento. 2 elevado a 3 es igual a 2 por 2 por 2. Pero si lo estoy multiplicando además por 2 elevado a menos 3, estamos viendo aquí que el efecto es invertir la base. Entonces me quedan los 3 2 abajo. ¿Por qué? Porque la división, la multiplicación por un negativo me va a quitar esos 3. Tengo 3 negativos, me los quita, me deja ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Este con este, este con este, este con este. Me queda 1. En fin, para no irme tan en la bola, cuando nosotros tenemos potencias negativas, ocurre el siguiente efecto. 4 elevado a menos 1 es igual a 1 partido en 4 elevado a 1. ¿Por qué? Comparemos acá. 2 elevado a menos 1. Y aquí tenemos 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 es 2. Pero 2 elevado a menos 1 era 1/2. Entonces, fíjense que aquí, si ustedes, esto es un clásico, el 2 está dividido en 1. ¿Qué pasó con la fracción? Se dio vuelta. Este era entero, pero al pasar a exponente negativo se dio vuelta. Y aquí estamos con la propiedad de la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, por lo tanto esto es cierto. Pero vamos a relacionarlo con otra propiedad, que en este caso es la siguiente, que se las voy a enunciar para no darme vueltas. Tenía un ejemplo, pero en este preciso instante se me olvidó. Entonces, si usted tiene un número elevado a lo negativo, este número es lo mismo que usted invierta la base y el exponente se vuelve positivo. ¿Ya? O sea, es como que ya se usó el menos. Claro, el efecto del menos es invertir la base. Y listo, fue el menos y me queda positivo. Ejemplos. Sí. 6 elevado a menos 3. Entonces, apliquemos el menos. Perdón. Aplicando el menos, me queda 1/6. Ahora, atención. Todo eso elevado a 3. Y esta propiedad también la tenemos que ver, pero la vamos a deducir aquí mismo. 1/6 elevado a 3 es 1 por 1 por 1. 6 por 6 por 6. Profe, una cosa, el ejercicio que está haciendo ahora está 6 elevado a 3, 6 elevado a menos 3. 6 elevado a menos 3 no se ve. No, es que Profe, que hay una luz y no se ve. Ah, ya, verdad. llega el reflejo de la luz. Dan para al profe. Ahí. Ya, entonces lo voy a hacer. Ya, qué bueno que me avisaron. A ver. Es que con esta luz que, bueno, pareciera que estuviera todo oscuro aquí, como si no tuviera luz. Ahí. Ya. Entonces lo voy a hacer con un color que se vea más. Por ahora se ve mi cabeza. Ya. 6 elevado a menos 3. Aplicamos el signo negativo y nos invierte la base. Y queda todo elevado a 3. Cuando tengo una potencia de una fracción, la potencia va a afectar a numerador y denominador. 1 por 1 por 1, 1. 6 por 6 por 6, 2, 16. Y eso es. Es como lo mismo, pero al revés. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a menos 2, 1/4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a menos 3, 1/8. Es como lo mismo, pero solamente que el signo negativo nos afecta en el orden de la fracción. Es decir, la base pasa a ser una fracción. ¿Qué pasaría con una fracción? Por ejemplo, 3/5 elevado a menos 2, para no irse tan alto. Si aplicamos el negativo,
Así como aquí uno puede asumir que el 6 estaba dividido en 1, porque es la forma de pasar a fracción los enteros, al aplicar el signo menos, esta fracción se da vuelta. Y el exponente pasa a ser positivo. ¿Ya? Entonces, 5 elevado a 2 es 25 y 3 elevado a 2 al cuadrado es 9. Y eso es todo. Entonces, ahora sí podemos usar casi, porque todavía queda un tipo de números que no podemos usar en los exponentes, podemos usar casi todo número en el exponente. Y sería nada más que eso. Entonces, por fin podemos expandir las potencias, pero aquí ya pierden el significado. Ya les voy a explicar qué significa eso. 2 elevado a 4, aquí los números naturales, los positivos, nos sirven para ir contando. Pero nosotros no podemos contar cosas negativas. Entonces, esta idea de potencia concreta, que lo podemos palpar, podemos tener ejemplos concretos de esto. Cuando pasamos a exponentes negativos, esto se pierde, porque esa pasa a ser una idea, una teoría, ¿ya? Así que con estas dos propiedades ahora podemos poner el exponente que quiera, literalmente. Bueno, y la base puede seguir siendo negativa, de fracción, puede ser 0, siempre y cuando el exponente no sea 0, y es eso lo que les voy a explicar ahora. ¿Por qué no existe 0 elevado a 0? 0 elevado a 0, usted lo puede escribir como 0 elevado a 1 menos 1. Oh. Exponente restándose es como aplicar esta propiedad al revés. Significa que esto está siendo dividido en eso. ¿Y esto qué significa? 0 dividido en 0. Y esto lo vimos en la definición de fracciones. ¿Por qué el denominador no puede ser 0? Porque no hay respuesta en 0. Es que el problema es que si hay respuestas, y peor aún, hay demasiadas respuestas. Porque esto por definición, lo voy a explicar otra vez, pero rapidito, el 0 que está dividiendo pasa multiplicando. 0 por cuánto me da 0? Por todos. 0 por 1 es 0. 0 por 3 es 0. 0 por 0 es 0. 0 por menos 500 es 0. ¿Está diciendo que cualquier número que lo multiplique 0 es 0? Claro. Y eso es un problema porque nosotros trabajamos con valores únicos. Y en este caso, todos los números lo cumplen. Incluso las raíces, incluso el número pi, los números innombrables, los números complejos, que los van a ver en tercero. Todos esos números cumplen esto. Pero nosotros tenemos que trabajar con valores únicos, porque matemática es una ciencia exacta, que pueden criticar lo que quieran, que no sirve para nada, siendo que ustedes palpan matemática, por ejemplo, en sus celulares. Ahora, el problema de la matemática es que sus usos, mientras más números ustedes son capaces de trabajar, menor cantidad de usos le pueden dar. Entonces es una ciencia muy específica, y por eso a mucha gente no le gusta, o no le encuentra el sentido, porque su nivel de aplicabilidad, sus aplicaciones a mayor cantidad de tipos de números, menores son. Y la última se llama potencia de una potencia, y tiene que ver con un ejercicio que vimos el otro día que nos dio dos resultados aparentemente distintos, que es este. Perdón. 3 elevado a 4 y 9 elevado a 2. ¿De que estamos trabajando con valores únicos? 3 elevado a 4. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Y esta es fácil. 9 por 9, 81. Es decir, que estas potencias son equivalentes. ¿Ya? Ahora, ¿qué uno puede deducir? 4 es el doble de 2, pero 9 es el triple de 3. Entonces hay como una relación bidireccional. Fíjate que el 9 de por sí es 3 al cuadrado. 3 por 3 es 9. Y a la vez el 9 está siendo elevado al cuadrado. Y fíjense, puedo perfectamente decir eso. 3 elevado a 4 tiene el mismo valor que 3 al cuadrado. Otro ejemplo.
2 elevado a 6. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. Pero 64 Disculpe, es profe. 8 por 8. Es decir, 8 al cuadrado. Que también es 64. Profe, Entonces, dígame. ¿lo puede explicar de nuevo que me enredé? Ya. Estoy dando el siguiente ejemplo de potencias equivalentes. Vamos a deducir una propiedad. Ya. 2 elevado a 6, hay que calcular. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Esta potencia vale 64. El valor de la potencia. 8 al cuadrado es 8 por 8, también 64. Entonces, estas dos potencias son equivalentes. O iguales nomás. Ya. Bueno, cuando uno dice iguales es que tienen el mismo nombre, pero en este caso tienen nombre diferente. 2 elevado a 6, o la sexta potencia de 2, y esta es el 8 al cuadrado, 8 elevado a 2, la segunda potencia de 8, los nombres que quieran. Lo importante es que son iguales, y podemos deducir algo. 8 es una potencia de 2 en sí misma, que significa 2 por 2, 4 por 2, 8. 2 elevado a 3 es 8. ¿Qué se hace el 3 con el 2 para llegar al 6? ¿Qué se hace el 2 con el 2 para llegar a 4? Se multiplican. Entonces pasamos de la potencia a una multiplicación. Seguimos bajándole el nivel. Por lo tanto, si tengo una potencia cualquiera y a la vez esa potencia tiene otra potencia, sus exponentes se van a multiplicar. Y aquí tenemos el listado completo de las propiedades, son 7. O sea, por ejemplo, el 2 elevado a 3, ahí con el... ¿Ya? 2 elevado a 3 con él. por ejemplo, ahí estaba el 2 elevado a 3 con el... ¿Cómo se dice esto? Elevado a 2. Y luego se multiplica el elevado, ¿cierto? Los elevados se multiplican. Eso Y, es 2 elevado a 6. y después por eso sale el 2 elevado a 6. Exactamente. Por ejemplo, 8 elevado a 4 elevado a 5. Qué bueno soy. Nos conservamos la base y los exponentes se multiplican. 4 por 5, 20. Otro ejemplo. Uy, me estoy quedando sin espacio. Y esto es lo último, para explicarles bien la tarea. Porque voy a exigir, yo sé que a muchos no les gusta esta palabra, pero les voy a exigir una cierta obediencia. Ya les voy a explicar por qué. Menos 6 elevado a 2 elevado a 3 elevado a 0. Entonces, potencia de una potencia de una potencia, aunque sean 3, lo mismo, conserve la base y los exponentes se multiplican. 2 por 3, 6. 6 por 0, 0. ¿Y cuánto es menos 6 elevado a 0? 1. ¿Ya? Potencia sobre una potencia, que uno en general usa paréntesis para ir evidenciando cuál es la potencia más interna. Simplemente los exponentes multiplíquelos. Y listo. O sea, profe, entonces, o sea, si es que hay más de una potencia, entonces se multiplican. Exactamente. Otro ejemplo. Ya con números más sencillos. 3 elevado a 5, a la vez elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4. Horrible, horrible, horrible. Entonces, ¿cuál es la base? El 3. El cuadrado de 3 elevado a 5 es 5 por 2. Y el cubo de todo esto es por 3 y por 4. Le ponga los exponentes que le ponga, todos se multiplican. Incluso le puede poner ya, para ser pesado, un no negativo. Entonces, 5 por 2, 10. 10 por 3, 30. Por el menos, menos 30. Y menos 30 por 4, menos 120. Y eso es todo.
sean los exponentes que sean, multiplique. Y listo. Y ahora sí, los últimos para explicarles la tarea. Sí, tarea, dejémosla en tarea. Sean los exponentes que sea, usted los puede multiplicar. ¿Por qué se multiplican 3 elevado a 5 al cuadrado? Por definición es 3 elevado a 5 por 3 elevado a 5. Aquí tiene 5, 3 y aquí tiene otro 5, 3. En total tiene 10, 3. Por lo tanto, 5 elevado a 5 elevado a 2 se multiplican. Porque tiene 2, 3 elevado a 5. Exacto. Y como son 5, 3 y otros 5, 3, en total tiene 10, 3. Eso es todo. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Hoy día vimos 3 propiedades. ¿Alguna duda? Yo, de que como en el 3 elevado a 5 elevado a 2, yo me pregunté que cómo sacó los 2, 3 elevado a 5. Ah, porque dice, podemos leerlo de otra forma, el cuadrado de 3 elevado a 5. Nosotros sabemos que por definición, todo número, no, este es muy, ahí. Todo número al cuadrado es la base por la base. Menos 5 al cuadrado es menos 5 por menos 5. La cosa que tú pongas ahí va a ser la cosa por la cosa. ¿Ya? Entonces, ahí adentro de lo que es la base, usted puede poner lo que quiera, siempre cuando sepa enfrentar a los resultados que pueda llegar. Entonces, aquí le puse un negativo, aquí le puse un positivo, aquí le puse una letra. Perfectamente le puedo poner una potencia. Y por definición, aquí manda la potencia de más afuera. 3 elevado a 5 por 3 elevado a 5, perdón. Igual base, sume los exponentes. 5 más 5, voy a escribir acá mejor. 10. ¿Ya? Yeah. De ahí salió el 3 elevado a 5 por 3 elevado a 5. Porque es la potencia de afuera la que manda la de adentro. Ah, yeah. ¿Dudas, consultas? De alguien que no sea Agustín, que ha participado mucho, te lo agradezco, pero los demás también tienen derecho a voz y voto. Muy bien, sí, pues. Profe, ¿qué pasa cuando se suman las potencias? Que la última tarea que nos mandó... Ah, perfecto. En todo caso, en ningún caso les dije que realizaran esa parte, pero no importa. Es muy válido que lo pregunten. Fíjense que todas las propiedades que hemos visto tienen multiplicación, división y exponentes solitos. En ninguna dice la suma. Por ejemplo, 3 elevado a 0 más 2 elevado a menos 1. Nosotros no tenemos propiedades para la suma, tampoco para la resta de potencias, porque sí tenemos la suma y resta de exponentes. Pero las potencias, que es esto completo, aquí simplemente tenemos que calcular cada potencia por separado. ¿Cuánto vale 3 elevado a 0? 1. 1. 2 elevado a menos 1 está aquí. Un 2. De vuelta a la base y el exponente, bueno, en este caso es 1, se queda ahí. Y 1 más 1 medio es 3 medios. Otro ejemplo. 4 elevado a 0 por 4 elevado a menos 2 menos 3 elevado a 0 por 3 elevado a 5. No, muy alto, muy alto. A 2. No, muy fácil. 3. Oh, qué onda. Ya. Entonces, este ejercicio, tenemos una resta, entonces eso nos separa nomás. 4 elevado a 0 por 4 elevado a menos 2, igual base, conservé la base, y los exponentes se suman. 0 más menos 2, menos 2. Y aquí lo mismo, conserve la base y sume los exponentes. 0 más 3, 3. 4 elevado a menos 2 es... Ya, ahí parece que me dio un salto. Cuando usted tiene una potencia negativa,
la base se invierte y el exponente queda positivo. Y esta nada que hacer, se queda tal cual. Entonces, 1 por 1, 1. 4 por 4, 16. Menos 3 por 3, 9 por 3, 27. ¿Ya? Y aquí pueden usar cara feliz. 1 por 1, 1. 16 por 27, no tengo idea. Y todo eso partido en 16 por 1, 16. Y bueno, dejémoslo ahí nomás. La cosa está en que cuando usted tenga una suma o una resta, lo lamento, tiene que calcular cada potencia por separado. Y es probable, como este caso, que tenga que usar propiedades. Mantener la base, mantener quizá el exponente, algún exponente cero, algún exponente negativo. Pero en este ejercicio usamos varias propiedades. Y es eso, simplemente. Cuando usted tiene suma, nada que hacer. Calcule cada potencia por separado. Pero si tiene multiplicación, ahí sí usted puede resumir. Porque la potencia es una multiplicación. Recuerden que, según el orden de prioridades, las prioridades de las operaciones, la suma y la resta están como en el nivel más bajo. Entonces, tenemos abajo los esclavos, suma y resta. Que yo les dije que no íbamos a hablar más de la resta, pero se me sale. Después viene multiplicación y división. El nivel siguiente es potencia y uno que no debería ser tan desconocido, que es la inversa de la potencia, que es la raíz. Y después vienen los logaritmos, que eso lo van a ver en segundo medio, que están al mismo nivel, logaritmo. ¿Ya? Eso. Chiquillos, respecto del trabajo. El trabajo está fácil. Está fácil. ¿Por qué el trabajo es fácil? Porque lo que yo alcancé a ver con ustedes fueron 2 clases solamente. Por lo tanto, tampoco es que me dé tanta libertad para evaluarles cualquier cosa. Profe, una pregunta. ¿El trabajo que nos está diciendo era el PDF anterior de las potencias? ¿No? No. Porque se contiene, como dijo Benjamín Manquehue, esa tarea habían sumas. Y yo no lo vi con ustedes. Bueno, sí lo vi, pero hay también exponentes cero, hay exponentes negativos. Por lo tanto, esa tarea, cuando ya esté hecha, va a quedar para el segundo semestre, o sea, la próxima semana. ¿Ya? La tarea que les voy a enviar ahora, a ver, les voy a mostrar un poquito. No puedo, ya no importa. La tarea son, no me acuerdo si eran 2 ejercicios. Tienen 3 de definición, por ejemplo. 7 elevado a 4 es 7 por 7 por 7 por 7. Al mail los voy a enviar Clemente. Y además en webclass, para que, si es que no les llega el mail, porque hay varios que no tienen el mail correcto, enviaron un mail incorrecto o se escribió mal. Así que lo voy a dejar en webclass, se los voy a enviar por mail y les voy a enviar por un mensaje de webclass, para que tengamos, para irme a la segura. Entonces, ¿qué va a preguntar? 3 ejercicios de definición. 7 elevado a 3 es 7 por 7 por 7. Menos 5 elevado a 6, menos 5 por 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 menos 5. Y así. Después, calcule el valor de la potencia. ¿Cuánto vale 7 elevado a 3? 7 por 7, 49. 49 por 7, 343. Listo. Eso. Después van a ir ejercicios como los anteriores. Van a ver 1 de multiplicación de potencias de igual base, 1 de división, 1 de igual exponente, 1 de división de igual exponente, pero no van a entrar los que vimos hoy día. Esos no van a entrar porque no corresponde que yo les evalúe algo que recién les estoy enseñando hoy día. O sea, la verdad es que sí corresponde, pero el otro curso, el primero B, lo voy a ver recién el jueves y la tarea se entrega el jueves. Así que por ellos, estos ejercicios, estas propiedades no las voy a poder evaluar ahora. ¿Ya? A ver, dice aquí que le han llegado unos dos ¿qué? Y uno es el Word de la clase. De partida a la clase se las envía en un PDF. ¿Y por qué se las voy a empezar a enviar en PDF? Porque habían algunos que me hacían las tareas en el Word y
No sé si yo tengo una versión muy vieja del Word o qué, pero cuando las abro se ve todo desordenado. Se descompagina todo. Así que se las voy a enviar en PDF porque no lo pueden intervenir y así ustedes están obligados a enviarme pantallazo en el cuaderno. Ahora, el que quiere la imprime y la pega en el cuaderno, obviamente. Pero es eso, ¿ya? Después van a tener ejercicios, por ejemplo, y con esto termino. Ahora sí que sí. No sé cuántas veces hago el mismo show. 17 elevado a 6 por 17 elevado a 5 dividido en 17 elevado a 10 dividido en 17. No, a ver, 6. Mezclando propiedades. Todos tienen la misma base, conserve la base. Y después, aquí multiplica, entonces el exponente suma. Aquí divide, el exponente resta. Aquí divide, el exponente resta. 6 más 6, 12. Menos 10, 2. Menos 1, 1. Y listo, no tienen que calcular. Bueno, esto es fácil de calcular la potencia, pues vale 17. Pero ese tipo de ejercicio, algunas mezclas, no es difícil, ¿ya? Ya. Y con eso estamos. Así que espero que se haya entendido. Cualquier cosa al mail. Soy muy ingenuo de decir eso porque nunca me envían mail para preguntarme nada. En fin. Así que bueno, cualquier cosa que necesiten, pueden acordarse que existe el mail. Sí, también. Y pretendo hacerles pronto el tutorial porque la semana pasada tuvo un pequeño desorden. Y sería. Con eso estamos. Profe, no